Hermanitas, ¿cómo están? Buenas tardes. Qué bendición verlas. Es una bendición para mí poder compartir la palabra como siempre. Y pues el día de hoy, ¿verdad? Vamos a continuar aprendiendo juntas. ¿Alguna vez, mis hermanas, se han preguntado qué ocurriría en el mundo si por un día todos dijéramos absolutamente todo lo que pensamos? Si dijéramos todo aquello que pasa por nuestra mente. No nos vayamos tan lejos. ¿Qué sería de nosotros si humanamente sido creadas para decir absolutamente todo lo que pensamos? Todo lo que pasa por nuestros pensamientos lo dijéramos. ¿Se imaginan qué pasaría? Creo que habría grandes consecuencias, ¿no creen? En todas nosotras se manifiesta una misma característica. Cuando hablamos de alguna manera o en algún punto, en algún momento, queda al descubierto y revela mucho de lo que somos nosotras, de lo que hay en nosotras. Porque hay algo muy cierto, ¿verdad? Que todo lo que nosotros decimos ya estuvo primero en nuestra mente y ya estuvo en nuestro corazón. ¿No es así? Yo sé que el Señor el día de hoy va a hablar mucho a ese corazón, a nuestro corazón. Y antes de entrar de lleno al tema, vamos a orar, ¿sí? Vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Señor Jesús, en esta tarde te damos tantas gracias por permitirnos estar aquí un día más de mujeres, un día más donde sabemos que tú quieres hablarnos, tú quieres transformarnos. Como decía la alabanza, aún no somos perfectas, pero aquí estamos, Señor. Pero correremos esa carrera con paciencia. Y es parte de correr esa carrera, estar aquí sentadas a tus pies, queriendo escuchar tus palabras de amor, queriendo ser transformadas. Yo te pido por cada mujer que está aquí y aún las que están por internet, para que esta palabra caiga en nuestro corazón y dé fruto. Que podamos ser mujeres obedientes y que tú te agrades del corazón y de nuestros pensamientos y de nuestros labios. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera que me acompañaran a Proverbios 31, 26. Como ya lo saben, hemos estado viendo la serie de Mujer Virtuosa. Y Proverbios 31 pues nos habla de ella, ¿verdad? Y hoy vamos a tocar Proverbios 31, 26. Díganme cuando ya lo tengan. Dice: abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Sin duda yo sé que ya hemos aprendido bastante de esta mujer, pero el Señor quiere que hoy aprendamos de esta mujer virtuosa, cómo abría su boca con sabiduría. Esto quiere decir que aun cuando hablaba, cuando decía palabras, eran llenas de conocimiento y del pensamiento de Dios. Porque ¿qué es la sabiduría? Yo sé que ya en muchas otras enseñanzas, y a lo mejor ustedes cada una saben el significado de esta palabra, pero yo quisiera volvérselos a mencionar. Esta palabra significa ciencia, entendimiento, saber, habilidad, experiencia. Y en este mismo significado dice que esta palabra se relaciona con la prudencia y la discreción. Y sobre todo se menciona que esta sabiduría se obtiene del respeto que tenemos ante Dios, ya que Él es el dador de ella. ¿No es cierto? Y eso también nosotros lo podemos ver en Proverbios 1:7. ¿Me acompañan ahí? Proverbios 1:7. Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí podemos ver claramente que la sabiduría empieza cuando hay temor en nuestro corazón hacia el Señor. ¿Y qué es este temor? Es un respeto, ¿verdad? Es un respeto al Señor, el cual nos hace que nosotros podamos adquirir esta sabiduría.
Y sin duda alguna, de lo que nosotras estemos llenas, va a ser lo que nuestra boca, de lo que nuestra boca va a hablar. Sin duda alguna, esto es lo que representan, nuestras palabras representan lo que habla nuestro corazón. La pregunta aquí, ¿de qué estamos llenas? Al inicio les comentaba, ¿qué pasaría si dijéramos todo lo que pensamos? ¿No es cierto? Eso fue lo primero que les preguntaba. ¿Qué saldría de nuestra boca si en este momento el Señor hiciera que empezáramos a hablar, aún en contra de nuestra voluntad, lo que estamos pensando? ¿Se imaginan? Qué miedo, ¿no? O aquí alguien dice, no, pues no me importa. No, ¿verdad? Yo creo que sí, ay, Señor, perdónanos, ¿verdad? Recordemos que nos dice la palabra en Lucas 6:45. Este versículo, si búsquenlo por favor, quiero que lo leamos, es muy importante. Todos los versículos son importantes, pero quiero que leamos juntas este pasaje. Lucas 6:45. Díganme amén cuando ya lo tengan. ¿Ya? Muy bien. Gracias. Sí. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del tesoro de su corazón, del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que estamos llenas, mis hermanitas, es de lo que vamos a estar hablando, es lo que va a salir de nosotras, es lo que vamos a transmitir a otros. ¿Cuál es nuestro pasaje ahorita? A ver, ¿cuál es? ¿Proverbios qué? 31:26, ¿verdad? Abre su boca con sabiduría, ¿verdad? Entonces, ¿de qué estaba llena esta mujer? Era una mujer sabia, de eso estaba llena. Pero tenemos que saber que aún cuando no estemos llenas de sabiduría, vamos a estar hablando de aquello de lo que estemos llenas. Por ejemplo, yo en algún momento conocí a una mujer que había mucho dolor en su corazón, había mucho maltrato por su esposo, y ese era su tema de conversación. Todo el mundo hablaba con ella y era la misma, ¿verdad? Es que mi esposo, es que me trata mal, es que esto, es que el otro, y era lo mismo. Y entre otras podríamos notarlo y decíamos, ay, es que siempre habla de lo mismo, pero aún así la escuchábamos. Pero a lo que voy con esto es que era evidente el dolor que había en ella, había coraje, había dolor, había desilusión, había rencor tal vez, un sentimiento que no era de parte del Señor. Y eso se reflejaba a donde quiera que iba. A donde quiera que iba podía ser notorio. Pero ¿qué fue lo que pasó con esta persona? Pues se afirmó en el Señor, conoció al Señor, lo perdonó, y ¿qué creen? De repente cambiaron sus conversaciones. Porque aquello que la lastimaba tanto, aquello que le dolía tanto, ya realmente lo había perdonado y su corazón había sido sanado por el Señor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que realmente ahora ya no lo habla porque ya no lo tiene en su corazón, ¿verdad? ¿Se fijan? Hay un cambio, hay una transformación. Y esto solo lo pongo como un ejemplo de cómo va a ser inevitable que nosotros nos rebelemos por nuestras palabras. Por más que nosotras queramos tapar heridas, por más que nosotros queramos tapar el rencor, la envidia, por más que queramos tapar la codicia, va a salir de nuestros labios. Y eso es algo que tenemos que entender, porque la fuente de la sabiduría, que es la palabra de Dios, nos lo está diciendo. De la abundancia del corazón va a hablar tu boca, ¿verdad? Si en tu corazón hay vanidad, vas a hablar puras vanidades. Si en tu corazón está lleno de amargura, vas a pasarte hablando de aquellos que te hirieron. Si tu corazón está lleno de los anhelos de tu corazón, como el tener bienes y cosas de este mundo, te la vas a pasar hablando de eso.
Pero si tu corazón es un corazón que respeta a Dios, es un corazón lleno del anhelo de hacer la voluntad de Dios y has buscado esa sabiduría que solo Él da, entonces tu boca hablará sabiduría. Es entonces, ¿verdad?, que podremos ser mujeres virtuosas, que aprendamos a abrir nuestros labios con sabiduría, con inteligencia espiritual. Que eso es a lo que Dios nos quiere llevar a nosotras como mujeres. No levanten la mano. No es para evidenciar a nadie, pero aquí, ¿cuántas podemos reconocer que en algún momento hemos sido imprudentes? Hemos sido indiscretas por falta de sabiduría. ¿Cuántas podemos haber lastimado por falta de sabiduría? No levanten la mano, esto es solo para que lo meditemos en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Cuántas veces no podemos haber dicho, Señor, perdóname porque no aprendo a ser sabia en mis palabras y vuelvo a cometer un error y luego la vuelvo a regar, ¿verdad? ¿Cuántos lo hemos dicho? Solamente cada una de nosotras sabemos. Pero necesitamos aprender a ser sabia en nuestras palabras para abrir nuestra boca con el razonamiento, con la inteligencia de Dios. Porque si no vamos a estar repitiendo una y otra vez esta necedad que Dios no quiere que haya en nosotras. Vamos a estar lastimando, vamos a estar cometiendo errores, vamos a estar tomando malas decisiones. ¿Por qué? Por falta de sabiduría. Y sobre todo no vamos a estar siendo de bendición para nadie de quien nos rodea, porque es una realidad que en nuestro pensamiento no podemos ser de bendición. ¿Cuántas saben esto? En nuestro pensamiento humano no vamos a poder ser bendición, pero si transmitimos los pensamientos de Dios, entonces en toda palabra salida de nuestra boca será un bálsamo para aquel que la escucha, porque no va a ser tu pensamiento, sino lo que dice la palabra de Dios. Van a ser los pensamientos de Dios hablando a través de ti, y eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo podríamos tener nosotras esta sabiduría? Ya lo veíamos en Proverbios 1:7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Eso qué requiere? ¿Qué quiere decir? Respeto a Dios. Cuando tú empiezas como mujer a respetar a Dios, cuando tú le entregas tu vida a Dios, cuando realmente tú tomas la palabra de Dios como la guía de tu vida y estás bajo su palabra, es entonces cuando empiezas a comenzar a tener la sabiduría. Él te la empieza a dar, pero solamente cuando vamos a su palabra, ¿verdad? Entendemos quién es Él y comenzamos a tomar esa sabiduría. Dice Proverbios 16:16. Vamos ahí, Proverbios 16:16. Mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Proverbios 2:3, del 3 al 6. Ahí mismo en Proverbios, vamos a leerlo también. Este versículo yo se los voy a leer en traducción lenguaje actual. Proverbios 2, del 3 al 6. Pide entendimiento y busca la sabiduría como si buscaras plata o un tesoro escondido. Así llegarás a entender lo que es obedecer a Dios y conocerlo de verdad. Solo Dios puede hacerte sabio. Solo Dios puede darte conocimiento. Sin duda hay muchísimos versículos que nos hablan de sabiduría y vamos a ir viendo algunos más, pero nosotras verdaderamente estamos buscando esa sabiduría como a tesoros preciados, o estamos buscando más el vernos bonitas o conseguir un novio o conseguir un esposo o un trabajo, caerle bien a los hermanos. ¿Qué es lo que estamos buscando como mujeres? ¿Solo venimos a congregarnos a una iglesia cristiana? ¿O realmente venimos porque estamos buscando como a tesoros preciados esa sabiduría que solamente viene de parte de Dios? Tenemos que examinar esta pregunta cada una en nuestro corazón,
Porque hay una gran diferencia, mis hermanas, entre asistir a una iglesia cristiana y verdaderamente buscar a Dios con todo nuestro corazón. Porque venir a la iglesia lo puede hacer cualquiera, y creo que hemos tenido las experiencias, ¿verdad? Cualquiera puede venir a un lugar, a un establecimiento, pero realmente tener un corazón para Dios es muy diferente. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotras. Eso es lo que se tiene que evidenciar, que verdaderamente busquemos a Dios con todo nuestro corazón. Y ¿saben qué, mis hermanas? Cuando nosotras lo buscamos a Dios, nos evidenciamos por nuestras palabras. Y cuando no es así, también nos evidenciamos por nuestras palabras. No debemos de apresurarnos a abrir nuestros labios, sino ser sabias. Cuando nosotras venimos a Cristo, venimos con muchos comportamientos distorsionados, con malas actitudes, decíamos las cosas de formas no correctas, aún queriendo hacer lo correcto, ¿verdad? Aún queriendo nosotros empezar a conocer a Dios. Muchas veces había muchas cosas distorsionadas en nuestro pensamiento, en nuestro actuar. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a Cristo es cuando Él empieza a moldearnos. Él empieza a hacer cosas en nuestros corazones, y conforme vamos creciendo, Dios nos va añadiendo cuando hay realmente un deseo y un anhelo de hacer las cosas conforme a su corazón. Cuando realmente vamos teniendo ese anhelo, nos va enseñando y nos va dando la gracia para saber cuándo hablar, ¿verdad? Cuándo callar, cuándo sí decir, cuándo no decir, qué decir, cómo decirlo, en dónde decirlo, y tantas cosas que como mujeres tenemos que aprender en Cristo. De manera que cuando nosotras abramos nuestros labios podamos ser de bendición y mujeres de edificación para aquellos que nos escuchan. Muchas veces, aún en el cristianismo, he escuchado: es que yo soy muy sincera. ¿Cuántas han escuchado eso? Es que yo soy muy sincera, y es que a mí me gusta decir las cosas como son, ¿verdad? Ay, ¿qué tiene de malo? Yo prefiero preguntar, o yo prefiero decirlo de frente. Pero no se trata, mis hermanas, de lo que nosotras creamos que está bien o no está bien, sino de que a la luz de la palabra ver si ese comportamiento es correcto o no es correcto. Porque ya no importa quiénes éramos antes, ya no importa de dónde venimos, cómo éramos, sino ahora importa quiénes somos en Cristo y hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Y la manera en que Él a nosotras como mujeres nos quiere usar para ser de edificación. Muchas veces como mujeres nos podemos, o como personas, nos podemos centrar en nosotras mismas, en lo que yo quiero, o en lo como yo quiero ser, o en cómo yo quiero tener mi personalidad, o es que yo así soy, y nos enfocamos mucho en nosotros. Pero no se trata de nosotras, se trata de Cristo. Hubo una persona una vez que me decía, a lo mejor ya se los conté, pero que me decía: a ti que te valga si les caes bien o no, o lo que piensen de ti. No, espérate, es que no es de que me valga, no te tiene que valer. Como mujer cristiana tú no puedes tener el pensamiento de me vale si piensan que soy de tal o cual manera, me vale si piensan que por vestirme así o por decir así soy imprudente. No nos debe de valer, y no por querer quedar bien con los otros, sino porque cuando como mujeres entendemos que el centro es Cristo y no nosotras, entonces te das cuenta que sí importa, porque tú estás reflejando a Cristo. Entonces no es de que me vale, sino que sí me importa mi buen testimonio como mujer, porque estoy representando a Cristo. Y todo lo que salga de mi boca, todo lo que salga de mi persona va a estar reflejando la manera en que yo me comporte, y la manera en la que las palabras que salgan de mi boca van a edificar o van a ser de destrucción. Esta enseñanza, como ya lo vieron, se llama: mujer, ¿edificas o destruyes? ¿Verdad? Entonces yo creo que todas aquí queremos edificar. Yo me pongo principalmente como ejemplo. Primeramente, cuando yo comencé a conocer a Dios, yo era muy imprudente en muchos aspectos. Tenía 16 años, imagínense, en la mera edad. Y con mi forma de ser, bueno, ¿qué les digo?
¿verdad? Yo me reía en todas partes, me sigo riendo, ¿verdad? Pero me reía en todas partes con esta personalidad que tengo. Y muchos en la iglesia no lo veían a bien. Muchos en la iglesia de repente sí, como que se sacaban de onda, ¿verdad? Hay esta niña como que se ríe mucho y es muy imprudente y se sacaban de onda, y yo me sentía como que muy juzgada. De repente estaba apenas comenzando y me sentía como muy juzgada. De repente mi forma de vestir no era la más apropiada. Y pasa, ¿por qué? Porque cuando uno llega al cristianismo o como mujer, vemos las cosas de una forma la cual piensas que no está mal, pero cuando vas a un crecimiento mayor, Dios te va mostrando y se van haciendo convicciones en ti, ¿verdad? Y ahora, ahora que ya han pasado bastantes años, pues puedo entender muchas cosas, y Dios me ha enseñado con su sabiduría. Permítanme, que se me movió aquí. Perdón. Dios me ha enseñado con su sabiduría, pero con equilibrio, porque a veces eso es lo que pasa en las iglesias cristianas, que no hay equilibrio. La iglesia no es estar serio y no reírte. Los que me conocen saben que sigo siendo muy risueña, ¿verdad? Que ando un poquito de risa por acá y de risa por allá, y no soy callada porque realmente Dios no me dio esa personalidad. Pero hay que aprender a que esa personalidad sea moldeada a Cristo. Hay que aprender a que la sabiduría de Dios entre en nosotros de tal manera que aprendamos a tener equilibrio y saber cuándo sí se hacen ciertas bromas y cuándo no se hacen ciertas bromas. Con quién puedes hablar ciertas cosas y con quién no las puedes hablar. Cuándo esas palabras que van a salir de tu boca sí van a ser de bendición y cuándo, abstenerte de hacer algún comentario porque puedes lastimar. Y a veces podemos decir, ay, es que le tengo mucha confianza, pero no era el momento. Tenemos que aprender que ya es diferente. Ya nos sujetamos a la palabra para saber cuándo hablar y cuándo callar. Y es algo que yo sigo aprendiendo. Y es algo que estoy segura que ustedes también. ¿Por qué? Porque aún seguimos trabajando, ¿verdad? Y de repente llega, híjole, creo que me adelanté a hablar. O no le dije, y van a pasar, pero Dios nos va a ir dando sabiduría y gracia. La pregunta aquí es que examinemos, ¿estamos edificando o estamos destruyendo? ¿Qué dice Proverbios 14:1? ¿Se lo saben? Este versículo de memoria para todas mis hermanas. Vamos a leerlo. No hay de dos, ¿verdad? Nuestra boca destruye o edifica. Dice Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, la mujer inteligente construye su casa, la necia con sus manos la derriba. ¿Qué es de edificar? Construir, cimentar, infundir en alguien sentimientos de piedad y de virtud. Es construir firmemente, ¿verdad? Pero ¿qué es derribar? ¿Están listas para saber qué es derribar? Dice, es tirar hacia abajo o en pedazos, es romper, es destruir, es arruinar, es asolar, es derribar, es derrotar, es desbaratar, es desmoronar y es trastornar. ¿Se imaginan todo lo que implica esta palabra? Esta palabra derribar, todas las consecuencias que puede causar un pequeño miembro. Podemos destruir a una persona con nuestra boca, ni siquiera usando nuestras manos. Qué tremendo, ¿verdad? Todo eso provocamos en alguien cuando no tenemos la sabiduría al abrir nuestros labios. Cuando nos vale lo que piensen de nosotros, como ya les decía, y se nos olvida que reflejamos a Cristo. Cuando le hablamos a nuestros esposos a gritos,
sin sabiduría y decimos cosas hirientes, los estamos destruyendo. Por dejarnos llevar por un enojo, no estamos siendo sabias, no estamos edificando, sino estamos destruyendo nuestros matrimonios, haciéndolos pedazos. Cuando les gritan a sus hijos o les dicen cosas en su pensamiento y no en el pensamiento de Dios, lo estás derribando, lo estás lastimando. Cuando a nuestros padres les hablamos sin el consejo de Dios, los lastimamos al no hablarles con respeto. Cuando de nosotros salen palabras que no queríamos decir. ¿Y por qué? Por falta de sabiduría. Sí, pedimos perdón y Dios nos perdona y nuestros esposos, hijos, padres nos perdonan. Pero lo que hiciste y lo que salió de tu boca ya provocó una herida cuando no había necesidad. Si realmente hubiéramos ido a la sabiduría de Dios. Cuando hablamos sin pensar, no hay sabiduría. Eso es ser arrebatados en nuestras emociones. Y es ahí cuando abrimos la boca sin ninguna inteligencia. Claramente vemos que la mujer virtuosa era una mujer que conocía la palabra de Dios. Una mujer sabia, prudente, no impulsiva, no arrebatada, no enojona, sino que sabía tomar la palabra y decir: Dios me ha dado dominio propio, ¿verdad? Controlaba sus emociones, las llevaba a sus pies antes de responder fuera de tiempo e incluso aun cuando fuera ofendida. Porque cuántas veces nos ha pasado que nos dicen algo que nos duele y nuestra carne es responder. Muchas veces así, nos dicen algo y queremos defendernos. Pues Dios nos dice, eso no es ser sabio. Calla y no te apresures a hablar, aun cuando te hayan herido. Calla. Porque los impulsos y las emociones nos llevan a hacer cosas arrebatadas que no tienen nada que ver con la sabiduría de Dios. Y ya nos unimos a la necedad de aquel o aquella que no conoce a Dios, ¿verdad? Ya sea tu esposo inconverso, tu compañero de trabajo, tus padres e hijos, etcétera. Es importante saber y conocer los tiempos del cual abrir nuestros labios, porque podemos perder mucho, pero muchísimo por falta de sabiduría. Perdemos el testimonio, perdemos el respeto ante aquellos que en algún momento pueden ser ganados por Cristo. Y esto no es poco. Al ver en ti la sabiduría de Dios, una persona que no es conversa en Cristo, pueden ser cambiados y transformados por Cristo. O si es un cristiano débil, puede ser afirmado por tu testimonio. Pero hay un precio que pagar, que es buscar la sabiduría de Dios. Porque cuando nosotros no la buscamos, nos estamos uniendo a aquellos que son necios. Vamos a ver Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. ¿Qué dice aquí? El que cierra sus labios no se apresura. Cuando el necio está diciendo y diciendo cosas, el sabio y el entendido calla. Pero si nosotras abrimos nuestros labios con necedad y respondemos a la ofensa, ya sea en tu trabajo, en tu casa, en la escuela, con tus vecinos, con quien sea, te estás uniendo a la necedad. Y así como el necio está contado como sabio por callar, tú vas a ser contada como necia por no abstenerte a callar. Perdón, por apresurarte a hablar. ¿Alguna vez les ha pasado que han abierto su boca neciamente y han sido avergonzadas por cómo se comportaron o por lo que dijeron? Cada una de nosotros lo sabemos, pero sin duda puede que nos haya pasado
que en algún momento de furor, de enojo, hicimos algo tan vergonzoso que después dijiste, ¿cómo puede ser que yo haya respondido así? ¿Cómo me comporté de tal manera? Me porté súper inmadura, ¿para qué respondía? ¿Cómo pude ser tan necia? Y nos lamentamos, pero ahí es un foco rojo que no estamos buscando la sabiduría de Dios, porque si nosotras estamos siendo llenas de la sabiduría de Dios, entonces cada vez menos nos va a pasar este tipo de situaciones. Cada vez menos. ¿Por qué? Porque entonces podremos estar llenas, nuestro corazón lleno de la sabiduría de Dios. Y no tendremos que estar lamentándonos de, quisiera regresar el tiempo, ¿verdad? Hay un ejemplo en la Biblia. Quisiera que me acompañen a Primera de Reyes 3, del 5 al 14, vamos a leerlo. Primera de Reyes 3, del 5 al 14. Dice, aquí hablamos del rey Salomón, ¿verdad? En toda nuestra vida, mis hermanas, debemos desear la sabiduría, el consejo de Dios, su conocimiento, y en todo se debe de ver reflejado. Y Dios nos puso este ejemplo de Salomón en la palabra, y yo quisiera que lo leyéramos. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Hasta ahí. Qué tremendo lo que pidió el rey Salomón, ¿verdad? Pidiendo sabiduría, reconociendo en humildad este hombre, reconociendo en humildad que reconocía la sabiduría e inteligencia del Señor para guiar a su pueblo. Así, mis hermanas, nosotras debemos de seguir este claro ejemplo de lo que es buscar la sabiduría de Dios más que cualquier otra cosa. Salomón pudo haber pedido lo que fuera, riqueza, que sus enemigos Dios se los entregara en la mano, lo que fuera, pero él eligió la inteligencia. Ni siquiera pidió y poquita riqueza, no. Su mirada, todo está, su corazón, el deseo de su corazón estaba en la sabiduría de Dios, más que cualquier cosa, que el oro y que la plata, como nos lo dice Proverbios, que busquemos más la sabiduría que el oro y la plata. Y muchas veces podemos estar buscando más lo económico, más el tener posesiones, el viajes, el ser más populares, el ser reconocidos, el tener a una persona a tu lado, cualquier cosa más que esa sabiduría que Dios quiere que nosotros estemos buscando.
Salomón pudo ser un hombre sabio y entendido, de tal manera que el día de hoy ustedes y yo lo podemos reconocer como el hombre más sabio que existió después de Jesús, claro, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que fue que Dios lo declaró como el hombre más sabio y que le dijo: no habrá ninguno ni antes ni después de ti, ¿verdad? Que no iba a haber ninguno porque el corazón de él fue agradable delante de Dios. Nosotras, mis hermanas, estamos pidiendo realmente esta sabiduría para saber guiar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, porque si se fijan, Salomón pedía sabiduría porque Dios le había dado tanto. Decía: me has dado un pueblo, me has puesto por rey en un pueblo donde ni siquiera se puede contar. ¿Qué voy a hacer? Soy joven, no sé ni entrar ni salir, decía. No sé ni si, como el chiste, ¿no? Ya no sé si venía o iba. Dice: no sé. Dice: realmente necesito tu consejo. Entonces Dios nos ha puesto también muchas cosas a nuestro cargo. Estamos pidiendo esa sabiduría para saber guiar a nuestra familia, para saber guiar a sus hijos, las que tienen hijos, para saber aconsejarlos. O estás de que el hijo viene, ¿verdad? A lo mejor de la secundaria, de la prepa, yo no sé, y te dice: mamá, es que fíjate que en la escuela esto pasó. Y tú: ay, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No sé cómo reaccionar. Pues ve a la palabra de Dios, ahí vas a ver el consejo. Y cuando tu hijo se acerque a ti, va a haber sabiduría, porque esa se puede notar. Cuando tus labios son abiertos para hablar sabiduría de Dios, los demás podemos percibirlo, que eso viene de Dios. Si Dios nos ha dado cosas, necesitamos sabiduría. También no nomás las hablo hacia las familias, sino para aquella compañera de trabajo que Dios te ha permitido compartirle. Pídele sabiduría a Dios para saber cuándo hablar y cuándo no es tiempo de hablar. Necesitamos su sabiduría. Miren, podemos tener la palabra en nuestro corazón, podemos ser nacidos de nuevo, pero no ser sabios. Y te vas, por ejemplo, a tu trabajo o agarras toda la cuadra o con un megáfono, se llaman, y empiezas a gritar, ¿verdad? Te vas a ir al infierno si no te arrepientes. Arrepiéntete y vuélvete a Cristo, porque Cristo te ama, y si no vas a arder en las llamas. ¿Ustedes creen que eso es sabio? Te van a decir: estás pero si bien loco, ¿verdad que sí? Tú puedes tener todo el ímpetu, ¿verdad?, de haber sido nacido de nuevo, pero eso no es sabio. Entonces necesitamos ir a la palabra de Dios para que Dios nos guíe. Mira, el consejo es así: no seas arrebatado, así no vas a ganar almas para Cristo. Primeramente, testifica con tu vida. Entonces necesitamos la sabiduría de Dios para aquello que ha puesto, ya sea tu vecino, tu familia, tus hijos, tus amigos, tu negocio, incluso tu trabajo. Señor, dame sabiduría en mi trabajo. Quiero ser sabia en todas las áreas, ¿verdad? Porque créanme, mis hermanas, que a nosotros como hijas de Dios, de repente se nos van a acercar, si no es que ya se les acercaron, personas que piden el consejo porque saben que eres cristiana, y aunque no sean cristianos, saben que tú estás más cerca de Dios de alguna manera. Así lo dicen: es que tú que estás más cerca que de Dios, ¿verdad? Dame un consejo. Esperanzados a recibir algo diferente a lo que les ofrece el mundo. Y si no somos mujeres sabias, no vamos a poder aconsejarlas. No vamos a tener el consejo oportuno. Miren, mis hermanas, a mí me ha pasado que me han hablado, me han mandado mensaje: oye, hermanita, te puedo marcar, es que necesito un consejo. Dios de mi vida. Y he dicho: Señor, me he puesto a orar y digo: Señor, por favor, ayúdame, dame sabiduría para saber qué decirle, que sea algo conforme a tu palabra, porque es del pensamiento de Dios que quiere recibir la gente, no es tu pensamiento. Y las personas pueden acercarse a ti creyendo que tú tienes esa sabiduría, pero si verdaderamente solamente es una fachada de sabiduría y es tu pensamiento, no van a recibir esa inteligencia de parte de Dios, esa sabiduría, ese consejo que puede traerles vida.
Entonces es algo que sí es muy importante tomar en cuenta, mis hermanas. No que sea nuestro razonamiento, sino el razonamiento de Dios, los pensamientos de Dios. Porque si no conocemos a Dios, ¿cómo le vamos a decir a otra persona, verdad? ¿Quién es Dios? Le vas a decir, pues preséntamelo tú, porque yo tampoco lo conozco. No, se supone que nosotras que tenemos la palabra de vida, que hemos recibido su salvación, entonces le conocemos y entonces anhelamos la sabiduría que viene de parte de Dios. En cada parte de nuestra vida necesitamos la guía para saber cómo conducirnos, para tomar decisiones. ¿Cuántas veces no hemos tomado decisiones equivocadas con las cuales podemos haber edificado o destruido por una mala decisión? A mí me llegaba a pasar algo sobre tomar alguna decisión por contestar rápido. O por en el momento yo no veía el panorama completo, me planteaban una situación y me preguntaban algo y yo decía, no, sí, hazle así. Y sin sabiduría y sin, como que después lo pensaba, lo analizaba y decía, no, creo que mejor hubiera sido verde, ¿verdad? Y en el momento me pasaba que era como muy arrebatada por no querer, me preguntaban, oye, ¿vas a querer de limón o de sandía? No, pues de limón. Y después, ay, no, hubiera estado mejor de sandía. ¿Verdad? Es por un decir. Que era una decisión donde no sé, cuando hablamos demasiado apresurado, no analizamos, no pensamos, no lo llevamos a Dios y entonces ocurren las desgracias. Entonces empieza a haber una destrucción. Cuando tomas decisiones, cuando tomas la decisión de no hablarle a tu esposo, cuando tomas la decisión de irte a dormir enojada, cuando tomas la decisión de hablarle de una forma incorrecta a tu hijo o de castigarlo de una forma incorrecta, porque hasta para castigar se necesita sabiduría. Cuando tomas decisiones de cambiarte de trabajo sin haberlo pensado, cuando tomas decisiones de cualquier tipo de decisión, tú puedes destruir o puedes edificar. Cuando no se pensó, cuando no se llevó a Dios, cuando no se llevó a la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando actuaste en tu razonamiento y no en los pensamientos de Dios, sin pedir esa sabiduría. Y a mí Dios me ha ido enseñando. Digo, me pasaba en cosas más sencillas, gracias a Dios no hubo consecuencias tan graves, pero sí me daba cuenta y dije, fíjate, mejor le hubiera hecho así, 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 hubiera sido más fácil. Y me pasaba. Y gracias a Dios que tengo personas alrededor muy sabias que he aprendido de ellos, ¿verdad? Principalmente de mi esposo, claro. Que he aprendido, que me han enseñado. Y algunos que me conocen, digo, esto lo estoy comentando ahorita, no lo había comentado nunca, pero no sé si ya lo han notado algunos que están a mi alrededor, que cuando me preguntan algo de alguna decisión que se tiene que tomar, les digo, déjamelo checo, déjamelo checo o espérame poquito o déjamelo reviso. Porque antes me pasaba que por querer dar esa decisión, tomar una decisión apresurada, después me arrepentía y decía, hubiera sido mejor diferente manera. Y tampoco está bien que tú estés cambie y cambie que si es una persona tan cambiante, ¿no? Entonces es importante que cada vez, aún en decisiones pequeñas, no te dejes llevar, piénsalas, tómate tu tiempo. Señor, ¿cómo crees que es mejor? Tomémonos el tiempo, no seamos apresurados, no pasa nada. Si se te va la oportunidad, que se te vaya. Pero no tomes decisiones sin consultar a Dios. Porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que sabes que es que me dicen esta oportunidad de un trabajo, de la escuela de los niños, o yo qué sé, cualquier decisión. Y tú es que sí, me brillan los ojos, se ve muy buena oportunidad. Te vas por esa oportunidad y no era la voluntad de Dios. Pero por no haber esperado y por haber tenido el miedo de que se te fuera la oportunidad, te adelantaste. Y no fue sabio, ¿verdad? Entonces Dios nos va enseñando a que tomemos de la sabiduría y que veamos el panorama completo. ¿Y qué es ver el panorama completo? Llevárselo a Dios, porque Él sí lo ve. Nosotros vemos aquí, pero Dios en su palabra nos va a decir, mira, no, es que yo tengo otros planes para ti. Sé sabia, espera para tomar tal y cual decisión. Dice la palabra de Dios que Él nos da la sabiduría sin reproche.
Vamos a Santiago 1 del 5 al 8. Él quiere que vayamos a pedirla. Dice: y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquí Santiago nos está hablando, ¿verdad?, de que podemos pedirle esa sabiduría a Dios. Muchas veces decimos: es que a mí me gustaría ser una mujer más sabia, una mujer más, ¿cómo le hago? Ten la fe para poder írsela a pedir a Dios y decir: Señor, dame sabiduría, yo creo que tú me la puedes dar. A veces nos sentimos mal o decimos: es que yo no puedo, es que yo no sé. Dios nos da la sabiduría. A veces a lo mejor puede acercarse alguien contigo a pedir consejo y te puedes sentir como que tú no sabes o como que tú no puedes aconsejar porque no sabes qué decirle. Pídele sabiduría a Dios, Dios te puede usar, no te menosprecies. Pídele sabiduría a Dios y vas a ser de edificación para esa mujer que tienes al lado. Vas a ser edificación para tu familia, vas a ser edificación para tus hijos, vas a ser edificación para tus amigas o amigos. Pero pídesela a Dios, que cuando te vean a ti, puedan ver a una mujer entendida, una mujer sabia y que pueda ser de edificación. Porque si tú eres una mujer que no eres sabia y eres imprudente y que lastimas el corazón de los demás, créeme que nadie se va a querer acercar a ti. Porque si eres esa mujer que ves a una amiga que no se le ve bien algo o que para tu entendimiento no está bien cierta cosa y le dices: ay, la verdad no te queda el cabello negro. A lo mejor no te gusta cómo se ve el cabello negro, pero guarda tus labios. Tú la puedes herir. ¿Y cuántas veces podemos aún lastimar con pequeños detalles como ese? O decir: ay, es que te ves más llenita. Ay, es que te ves más flaquita. Ay, es que te ves más así, más asá. Y no nos cuidamos entre nosotras y podemos hasta lastimar el corazón. Y son cosas que tú puedes decir: ay, es una tontería, pero llega a pasar que causa mucho en el corazón, ¿sabían? En una autoestima, que tú no sabes cómo está la otra y tú no estás abriendo tus labios con sabiduría. Estás siendo imprudente, estás teniendo falta de amor. Cuando no nos gusta algo, no es necesario que mintamos, pero tampoco es necesario que le digamos que no nos gusta, ¿verdad? Porque llega a pasar, mis hermanas, que hablamos y cuando una amiga ve que tú eres así, ¿tú crees que se va a querer acercar a ti? Va a decir: no, hombre, o sea, ella como que me menosprecia, me lastima con sus comentarios, no. Pero si ella ve que eres una mujer llena de sabiduría, de la palabra, de amor, se va a acercar a ti y te va a pedir un consejo. Y si tú eres una mujer que has estado meditando en la palabra de día y de noche, entonces vas a estar siendo llena de esa sabiduría. Y si tú le pides a Dios que te dé esta sabiduría que dice Santiago 1 del 5 al 8, ¿verdad? Aquí en Santiago, perdón. Entonces Dios te la va a dar, pero tenemos que creer que Él nos las va a dar si la buscamos. Así como la buscó Salomón. Salomón se la pidió. Él se la pidió. También vemos en parte de nuestro versículo, que lo vamos a volver a leer, que es Proverbios 31, 26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está ¿en dónde? En su lengua, ¿verdad? Esta es otra parte de nuestro versículo que nos lleva a lo mismo, pero quisiera decirles qué quiere decir esta clemencia de la que habla que esta mujer virtuosa estaba llena. Tenía clemencia en su corazón y por lo cual su lengua, sus labios la proclamaban.
Del hebreo Gesed dice que es agradecimiento, es amor, es benevolencia, es bondad, es ser piadosa, es ser amorosa. Se comenta en este mismo diccionario que el texto clásico para entender aún mejor el significado de esta palabra es el Salmo 136, donde se menciona 26 veces para proclamar que la bondad y el amor de Dios son eternos. Esto nos lleva a conocer que de esta mujer virtuosa salen palabras de sabiduría con bondad y amor. Ella conoce la bondad y el amor, pero que no viene de ella, esa bondad y amor que viene de Dios. Y asimismo, esa bondad y amor la proclama para los demás. Muchas veces podemos creer tener sabiduría de Dios, pero solamente se queda en un conocimiento de lo que Dios dice. Cuando no la decimos con misericordia, amor y bondad, no es una sabiduría que realmente agrade, no es una sabiduría que agrade a Dios. ¿Cuántas veces podemos ver, verdad? A personas, como ya se los mencionaba anteriormente, que no conocen a Cristo. Y podemos ver personas que no conocen a Cristo y hablarles del evangelio sin misericordia, sin amor y sin compasión, sin bondad. ¿Puede ser esto posible? Sí. Podemos hablarle a alguien por cumplir, porque me da remordimiento ser cristiana y no hablar la palabra. Me da remordimiento que yo sé que Dios dice en su palabra que a todos nos ha llamado a predicar el evangelio, entonces le voy a predicar, pero pues ya, que no quedó en mí, no quedó en mí, ¿verdad? Eso es predicar sin amor, ¿sabían? Es predicar por hablar, solamente por hablar, pero sin sabiduría, creyendo que hablamos con sabiduría de Dios, pero olvidando de cómo Cristo en amor y misericordia nos habló a nosotros con esa clemencia, que es la misma que Dios quiere que salgan de nuestros labios. Sabiduría con clemencia. Dice que esta mujer virtuosa abre sus labios con sabiduría y clemencia, dos cosas distintas. Sabiduría con amor, bondad, ¿verdad? Con ese amor y bondad que viene del Padre. Incluso entre nosotras mismas podemos estarnos destruyendo. Y puedes decir, ay, ¿cómo es eso? Pues sí, podemos decir las del mundo claramente, ¿verdad? Se envidian, se traicionan, pero en el cristianismo aún nosotras aquí puede estar pasando eso. Podemos estarnos destruyendo en vez de estarnos edificando por ser mujeres con falta de misericordia, que vemos que la hermanita cayó, que la hermanita está triste, que la hermanita está desanimada y vamos y le ponemos el zapato encima. En vez de levantarla con misericordia y amor, en vez de levantarla con la sabiduría de la palabra, y vamos y le decimos, es que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo no sé qué haces caída. Y la palabra es sabia, pero te está faltando la clemencia, mi hermana. No es así. Dios quiere que seamos sabias, conociendo la palabra con la inteligencia de Dios, pero también que a esa sabiduría le añadamos ese amor y esa clemencia que Él quiere ver en nosotros, que nos estemos edificando, que cuando veamos a una hermanita le compartamos. ¿Sabes qué? Dios me ha enseñado esto. No que le digamos, ay, ahora te ves bien demacrada, no dormiste, ¿verdad? No quiere que nos estemos destruyendo con nuestras palabras o que estemos ahí juzgándonos, sino que nos levantemos con la palabra de Dios. Porque si no tenemos clemencia, sabiduría y clemencia unidas para bendición, si solamente somos cristianas que vienen a congregarse por nomás, vamos a estar destruyendo, no vamos a estar edificando. Vamos a Santiago 3:15, por favor. Podemos destruir a las personas con solamente nuestra lengua. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Qué tremendo, ¿verdad? Es tan chiquito el miembro de nuestra lengua a comparación de todo nuestro cuerpo, pero nuestra lengua
lo que salga de ella puede aplastar y desmoronar y destruir a una persona. Dice que esta mujer virtuosa abría su boca con sabiduría. Esa lengua edificaba, no la usaba su lengua como un arma de destrucción, como nos dice Santiago, sino que ella, en la sabiduría que Dios le daba y en el amor y la misericordia que Dios derramó en su corazón, la usaba con esa sabiduría, con sabiduría para edificar, con bondad. Podemos conocer las Escrituras, pero cuando no hay amor, de nada nos sirve. ¿Recuerdan que dice 1 de Corintios 13? Si no tengo amor, no lo traía anotado, pero se lo estoy diciendo. Si no tengo amor, nada soy. ¿Verdad? Si conozco toda la palabra de Dios, si me sé los versículos de memoria, si estoy en un ministerio, incluso en la iglesia, pero no tenemos amor, de nada nos sirve. Nada somos. Nada. Podemos hacer muchas cosas por los demás, pero si en tu corazón no lo hiciste verdaderamente, sinceramente, de nada te sirve, porque no fue con amor. Fue una apariencia. Y podemos conocer la palabra y saber que la sabiduría y el conocimiento y la inteligencia y hablarlo, pero si no tienes amor para usar esa sabiduría y que salga de tus labios, de nada nos sirve. De nada nos sirve. Yo conozco una persona que es algo callada y se muestra como muy sabia. Y digo esto porque a lo mejor puede ir conociendo de la palabra de Dios y tener cierto conocimiento, pero verdaderamente veo una falta de amor en esa persona. Veo una falta de amor tremenda y es muy triste, y no lo hago como juicio. Ahorita se me venía a la mente de que podemos caer en eso, creer que estamos bien porque estamos conociendo más de la Biblia, porque estamos siendo más capacitadas, porque estamos siendo más, entramos en un ministerio y soy encargada, ¿verdad? O Dios ha puesto tantas cosas en mí, y Dios me está usando y conozco y sé aconsejar, y viene una persona y sé dónde está tal versículo y le digo, mira, la Biblia dice esto. Pero si no tenemos el amor, de nada nos va a servir esas palabras que salgan de nuestra boca, porque no va a ir realmente con una sabiduría, la sabiduría que Dios quiere que tengamos, llena de clemencia. Dios quiere una mujer sabia con clemencia, una mujer entendida, no de esas mujeres sabias que se saben toda la Biblia, pero que no la practican, porque realmente la sabiduría es cuando tú practicas la palabra. Y necesitamos practicar esa bondad y ese amor que Dios quiere que haya en nosotras. Que estemos edificando, construyendo más hacia arriba, más que llegar y derribar. No haciendo pedazos, sino siendo mujeres de bendición, que cuando hablemos vean el carácter de Cristo, vean una amabilidad, un corazón bondadoso, un corazón que levante al caído, no un dedo señalador y destructor. Muchas veces queremos exhortar conforme a lo que nos dice la palabra de Dios, pero sin sabiduría, sin clemencia. A veces, hace ya como 3 años, me acuerdo que fui a una boda con una amiga muy cercana que quiero mucho. Fui a una boda y me acuerdo que en ese tiempo ella traía un vestido, no me acuerdo bien del vestido, pero era un vestido que no era muy prudente en cierta forma. Y yo le comentaba, le dije, ay, amiguita, y en la boda le dije, amiga, le dije, está muy padre tu vestido, está muy bonito, pero la verdad no es muy prudente. Y como que se molestó conmigo y me dice, bueno, pero ya no me estés diciendo. Volteó así, ¿no? Molesta. Y yo noté que se enojó. Y ya pasó el tiempo, fue hace 3 años. Pasó el tiempo y hace poquito ella me decía, ¿te acuerdas cuando? Porque nunca lo volvimos a hablar. Me dijo, ¿te acuerdas cuando me dijiste del vestido que no sé qué? De que no era apropiado, o sea, que estaba muy bonito, pero que sí, pues no era apropiado. Le dije, sí. Me dice, pues tienes razón, el Señor,
O sea, era totalmente cierto. O sea, de verdad que dije, híjole, o sea, cometí el error de llevarme ese vestido y Dios me ha enseñado la prudencia en la vestimenta. Bueno, pero también durante ese tiempo a mí me enseñó que yo cometí el error de no ser sabia al decírselo. Porque muchas veces queremos exhortar, pero lo hacemos sin sabiduría. O queremos dar consejo, pero sin sabiduría. Y no conocemos los tiempos, no conocemos el momento. Y yo sé y estoy segura que no era el momento. Lo único que hice fue hacerla sentir más incómoda. Mi intención era buena, de hacerle saber que debería de vestirse diferente, pero no era el tiempo, no era el momento. Lo único que provoqué era que ella se sintiera más incómoda. Y no dejé que el Señor preparara su corazón para recibir ese consejo. Y eso es lo que muchas veces nos pasa. Yo también aprendí de otra amiga muy cercana también, que en algún momento platicando yo le di de algún error que yo cometí, que ya no me acuerdo. Yo me acuerdo de mis errores. No, en verdad no me acuerdo por qué, pero era una situación. Y le dije, ¿por qué sí lo notaste? Porque tú no me dijiste. Si tienes la confianza de decirme, oye, ¿sabes qué? Lo hiciste mal, ten cuidado. Y al principio me molestó que esa persona no me hubiera dicho mi error. Y me dijo, es que no estaba preparado tu corazón. Si yo te hubiera dicho en ese momento tu error o la falta o la exhortación, te hubieras enojado, no me lo hubieras recibido. Porque ¿a cuántas les gusta recibir la exhortación? Muchas veces nuestra carne brinca, ¿verdad? Entonces me dice, yo tenía que esperar, si Dios quería que te lo dijera, orar para que Dios preparara tu corazón. Y yo lo he visto, dice, cuando pasa así, yo veo que la persona al rato llega el momento de decírselo y lo recibe y súper bien y no pasa nada, porque ya fue sabio el momento. Pero muchas veces nosotras queremos ser arrebatadas y decir las cosas y nos falta amor. Amor al ir en oración, Señor, muéstrale. Porque esta amiga me decía, es que ya muchas veces ni siquiera te tenía que decir porque Dios te lo hablaba y ya, ¿sí me explico? Y decías tú, ay, sí estuve mal en cierta cosa. Pero muchas veces a lo que voy con esto es que necesitamos como mujeres que busquemos la sabiduría en nuestros labios, saber cuándo es el tiempo. ¿Cuándo es el tiempo de que nosotros, de poder hablar las cosas, de poder hablarlas oportunamente, sabiamente y con amor? Porque muchas veces lo disfrazamos de amor, el error de la otra, pero no es cierto. Queremos decírselo en ese momento y su corazón no estaba preparado, no lo recibió, como me pasó a mí, que mi amiga no estaba preparada para recibir ese consejo, lo tomó a mal, se molestó conmigo y yo a lo mejor tenía una buena intención, pero no fui sabia. Yo reconozco que no era la manera, era orar, Señor, dame el tiempo, si es tu voluntad que yo le diga y que yo le enseñe sobre la manera de vestir. Sí, gracias a Dios lo aprendió y ya lo he visto durante un tiempo, gracias a ya bastante tiempo, que ella lo ha aprendido y qué bueno, ya no hubo necesidad de hablar con ella porque Dios le enseñó. Pero hay que aprender, qué necesidad de lastimar el corazón, ¿verdad? ¿Qué necesidad? Si no aprendemos, vamos a estarlo repitiendo. Y más que ser de bendición, vamos a estar lastimando. Y lo importante de aquí, como les decía, es que realmente nosotras cada día crezcamos al carácter de Cristo en esa sabiduría que Él quiere, en esa sabiduría que Él espera de nosotras. No podemos quedarnos en donde mismo. Definitivamente tenemos que aprender a abrir nuestros labios. Hay muchas mujeres en la Biblia que fueron de ejemplo, sin duda. La Biblia está llena de mujeres que dejaron huella de ser mujeres sabias, y lo vimos en la serie pasada. Mujeres que tuvieron inteligencia espiritual y que es por eso que el Señor las dejó en la Biblia, ¿verdad? Como testimonio de mujeres que hablaron con su sabiduría. Podemos ver a una Abigail, ¿se acuerdan de Abigail? Que se fue al encuentro con David, que supo el tiempo, supo el momento, supo las palabras. ¿Para qué? Para evitar que David cometiera un error gravísimo delante de Dios, y aparte que mucha gente inocente fuera muerta.
Vemos a una Esther que poniéndose en oración antes de abrir su boca delante del rey, la usó con sabiduría, hallando gracia delante de sus ojos. Vemos a una Ana quien oró con entendimiento y sabiduría delante de Dios antes la petición que tenía en su corazón. Ruth cuando habló con voz, ¿verdad? Con sabiduría para que la tomara por mujer, esperando el tiempo adecuado. ¿Recuerdan cómo la suegra le dijo, ve tal momento, habla, dilo, y ella lo hizo? Fue prudente, fue sabia, fue una mujer que realmente dio ejemplo. Y esto por mencionar algunas, porque la Biblia está llena de mujeres que fueron sabias en su hablar, sabias en sus intenciones, fueron mujeres de bondad, fueron mujeres de amor, fueron mujeres que cuando abrían sus labios edificaban y no destruían, y que es algo que Dios nos quiere llevar el día de hoy, mis hermanitas. De igual manera, Dios quiere que ahora haya generaciones de mujeres virtuosas, que tengamos esta descripción, que cuando hablemos entre nosotras sea edificación y no destrucción, que no haya envidias, que no haya orgullos, porque las envidias entre mujeres se dan mucho, se dan muchísimo, y aún en el cristianismo. Y esa envidia, ¿sabe? Cuando uno tiene envidia en el corazón, cuando uno tiene orgullo, cuando uno tiene soberbia, ¿saben qué es? La carne. Tu carne está alimentada y eso va a hacer que de tu corazón broten palabras de destrucción. ¿De qué estamos llenas? Si estamos llenas de orgullo, si estamos llenas de envidia, si estamos llenas de soberbia, si estamos llenas de rencor, de queja por falta de agradecimiento, miren, va a estar brotando y con eso vamos a ir caminando por la vida lastimando a quien pase. Vamos a estar destruyendo a nuestros esposos por estarnos quejando de lo que no nos puede dar. Vamos a estar destruyendo a la amiga por la autoestima que se lo estás desbaratando con tu envidia, porque a veces la envidia te hace decir cosas a la otra y la destruyes, y es tu misma envidia reflejándosela. Entonces tenemos que tener cuidado de qué estamos siendo llenas, o tu orgullo de querer ser mejor que las otras personas en el trabajo, ¿verdad? Estás tratando de pisotear al otro. ¿Qué estamos haciendo realmente con nuestra boca, con nuestros labios? Como cristianas no nos es permitido estar con un comportamiento así. Como cristianas tenemos que edificar. Mujeres llenas de Dios, de que demos consejos bíblicos a nuestros esposos, a nuestros hijos, a sus amigos, a sus familias. Mujeres que sepamos guardar silencio, esperar los tiempos de hablar. Yo sé que muchas veces no es fácil, y menos cuando vemos que algo no está saliendo sabiamente conforme la palabra de Dios, porque hay veces que podemos ver algo que decimos, es que no está siendo sabio esto, pero Dios te dice, guarda silencio, no es el momento. ¿Se fijan cuánta sabiduría, cuántas aceptan cuánta sabiduría necesitamos para tomar cualquier decisión? Levanten la mano. ¿Lo reconocemos? Para saber qué decir, cuándo decir, cómo decir, en qué lugar, a qué persona, sin lastimar, examinar la condición de nuestro corazón, principalmente para saber la intención con la que va a salir esa palabra de nuestra boca, y hacer un freno y decir, caray, ¿por qué le voy a decir esto? Quiero exhortarla, pero tengo coraje en mi corazón. Voy a edificarla, porque a veces parece ser disfrazado el de, hermano, te equivocaste, pero estás enojado y estás dando esa palabra de exhortación con enojo. Y tú queriendo reprobar al otro, te estás reprobando tú. ¿Y qué sabes que estás haciendo? Destruyendo. Tú queriendo edificarlo, que con la palabra, ¿verdad? Mira, hermanita, te quiero edificar con la palabra porque te veo que estás mal, pero no la estás edificando, la estás destruyendo, porque tu intención y tu boca no están hablando clemencia, no estás teniendo amor por ella, ni por él, ni por quien se presente en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, mis hermanitas, es importante añadir sabiduría a nuestras vidas, añadir esa sabiduría la clemencia, la cual nos llevará a estar en oración, teniendo amor, para sabiamente discernir los tiempos de hablar, de callar y de esperar, de saber tomar una decisión y de no tomarla. ¿Qué estamos siendo? ¿Mujeres que edificamos o que destruimos?
Examinemos, mis hermanas, nuestro andar y veamos el que no estemos siendo necias. Veamos el no estar destruyendo. Las animo, mis hermanas, a que busquemos más de la palabra de Dios. Yo sé que la vida ahorita es muy ajetreada. Yo sé que hay muchas cosas que hacer. Cada una de ustedes tienen familias, trabajos, ministerios, escuelas, etcétera. Pero no olvidemos que la fuente de nuestra vida es la palabra de Dios. Y si no le damos lugar a la sabiduría de Dios con esa clemencia, entonces todo lo demás no va a funcionar. Créanme que no va a ser de bendición. Dice la palabra, yo te he puesto para ser de bendición, ¿verdad? Yo te he puesto para ser bendición, no maldición. Y nosotras queremos ser edificadoras y no destructoras. Amén. Pues entonces les pido que se pongan de pie. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Dice Job 12:13, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo son el consejo y el entendimiento. Solo de Dios es la sabiduría y el poder, mis hermanas. Solamente de Él brotan ese conocimiento y esa inteligencia. ¿A dónde más iremos? Solamente apegadas a Él, apegadas a la vid verdadera, vamos a poder crecer en carácter, en conocimiento, en sabiduría. Que toda sabiduría y toda gracia sean derramadas a nuestras vidas, mis hermanitas. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has permitido exponernos a tu palabra. Te bendecimos y te damos toda la gloria, la honra, el poder, porque son tuyos. Queremos darte gracias porque tú nos permites ser transformadas por medio de tu palabra. Te pedimos que añadas esa sabiduría a nuestras vidas. Te la pedimos con fe. Derrámala a nuestras vidas. Reconocemos en humildad que no somos nada, que somos tan chiquitas, que te necesitamos. Ayúdanos. Danos esa sabiduría para saber abrir nuestros labios. Danos esa sabiduría para poder tomar decisiones, para ser edificadoras y no destructoras. Queremos construir en cimientos firmes en tu palabra. No queremos despedazar, no queremos dañar. Queremos ser mujeres de bendición. Aquí estamos, Señor. Danos tu gracia, danos tu sabiduría. Llénanos, que nuestro corazón sea lleno de ti, de tal manera que de nuestros labios broten palabras de vida, palabras tuyas, que brote tu pensamiento, no nuestros pensamientos. Gracias te damos por esta noche, Señor, y aquí estamos clamando, adorándote. Queremos ir a más, Señor. Llévanos a más, a un nivel mayor de fe, un nivel mayor de sabiduría, y ayúdanos a quitar toda necedad del corazón. Examina nuestro corazón en esta noche. Examínalo y ayúdanos a quitar todo aquello que esté estorbando. Ayúdanos a quitar todo aquello que pueda estar mermando en nuestro corazón, el servirte a ti, el adorarte a ti, el recibir tu sabiduría. Queremos buscarla más que al oro y más que a la plata. Como a tesoros escondidos, así queremos buscarla más que a las cosas de este mundo que son vanas y son pasajeras. Aquí estamos, Señor, y cantamos a ti. Sí, Señor. Necesitamos de tu palabra en nosotros. Le puedes levantar tus manos y decirle: te necesito hoy. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús. Dile en quién, en Jesús. Si
tú lo reconoces, dile a Él: te necesito. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Dile en quién, en Jesús, solo en ti, en Jesús. Y quiero andar como es digno de ti, agradante en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Y quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer en tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque eres fiel. Te damos nuestra adoración en esta noche. Gracias porque sabemos que tú nos das esa sabiduría y tienes misericordia de nosotras. Que toda gracia y sabiduría abunde en nuestros corazones para andar como es digno de ti, para que podamos avanzar en esta carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en ti, con toda sabiduría y gracia. Te damos muchas gracias en esta noche y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Por esta palabra. Ahora sí que Dios nos siga hablando a cada una de nosotras y pues tenemos mucha tarea, mis hermanitas, que cada una busquemos al Señor en lo personal y que pues nos podamos animar y bendecir unas a otras siendo edificadoras, ¿verdad? Mujeres que edificamos la iglesia de Cristo para su gloria. Que Dios les bendiga, mis hermanitas, y las vemos en la próxima reunión.